Bienvenidos al módulo 4, Evaluación de proyectos. Este es el último módulo de nuestro recorrido y tiene un papel muy importante: cerrar el ciclo de la gestión institucional. En los módulos anteriores aprendimos a planificar, identificar costos, elaborar presupuestos y calcular la viabilidad económica. Ahora llega el momento de mirar hacia atrás y evaluar, ver qué funcionó, qué se podría mejorar y cómo transformar la experiencia en conocimiento institucional. Evaluar no significa buscar errores, sino aprender del proceso. Es el paso que convierte los números del presupuesto en decisiones informadas y en oportunidades de mejora. La evaluación es el cierre natural de toda gestión. Evaluar un proyecto nos permite verificar si los objetivos se cumplieron, tanto los académicos como los financieros. También nos ayuda a identificar fortalezas y aprendizajes, qué aspectos del proyecto resultaron exitosos y cuáles pueden ajustarse en el futuro. Otro aspecto fundamental es la transparencia, como hemos visto en las unidades anteriores. En el ámbito universitario, rendir cuentas de cómo se usan los recursos fortalece la confianza institucional y garantiza la responsabilidad en la gestión. Finalmente, la evaluación brinda evidencias objetivas para la toma de decisiones. Gracias a ella podemos decidir si una actividad debe repetirse, ampliarse o rediseñarse. En resumen, evaluar es mirar con datos para mejorar con criterio. El proceso de evaluación se sostiene sobre 3 pilares esenciales que permiten analizar de manera integral la eficacia y la eficiencia de un proyecto formativo: las proyecciones financieras, el análisis de viabilidad y la asignación de recursos. Cada uno de estos componentes cumple una función específica dentro del proceso de cierre y mejora institucional. Las proyecciones financieras constituyen la base cuantitativa de la evaluación. Consiste en comparar los datos estimados en el presupuesto inicial con los resultados financieros reales. Este análisis permite determinar si las proyecciones fueron realistas o si existieron desvíos importantes. Los aspectos clave a tener en cuenta son analizar las diferencias entre los costos estimados y los ejecutados, comparar los ingresos proyectados, como pueden ser aranceles, aportes, donaciones, con los efectivamente recibidos, identificar causas de las desviaciones, ya sea por inflación, cambios en la demanda, reajustes de precios, calcular indicadores de desempeño económico como el grado de ejecución presupuestaria o el margen operativo final. El análisis de viabilidad busca determinar si el proyecto fue sostenible económica y financieramente, es decir, si los ingresos obtenidos alcanzaron para cubrir los costos totales y si la actividad resultó rentable o al menos equilibrada. Los aspectos clave a tener en cuenta son revisar si se alcanzó el punto de equilibrio, que indica la cantidad mínima de inscriptos o ingresos necesarios para no tener pérdida económica, como vimos en las unidades anteriores. Evaluar la relación costo-beneficio, observando si el impacto académico logrado justifica el gasto realizado. Considerar la viabilidad institucional, que no siempre es solo económica. Un proyecto puede no generar ganancias directas, pero sí un alto valor formativo o reputacional. Identificar oportunidades de optimización, por ejemplo, ajustar los honorarios, renegociar servicios o mejorar la difusión para aumentar los inscriptos. El tercer componente se centra en cómo se utilizaron los recursos durante la ejecución del proyecto. Evaluar la asignación implica revisar la eficiencia y la pertinencia del gasto en cada rubro. Los aspectos clave a tener en cuenta son analizar si los fondos se distribuyeron de acuerdo con las prioridades establecidas, verificar si hubo subejecución, es decir, fondos no utilizados, o sobreejecución, es decir, gastos superiores a lo previsto. Evaluar el equilibrio entre gastos académicos, docentes, materiales y gastos administrativos, logística, difusión. Comprobar la transparencia del proceso y la trazabilidad de las decisiones financieras. Estos 3 componentes
Proyecciones financieras, viabilidad y asignación de recursos se complementan entre sí. Las proyecciones brindan el marco comparativo entre lo planificado y lo real. La viabilidad permite juzgar la sostenibilidad y el valor del proyecto. La asignación revela la eficiencia y el compromiso institucional con el uso de los fondos. Juntos, forman la base técnica de toda evaluación económica y formativa, permitiendo cerrar el ciclo de gestión con evidencia, análisis y aprendizaje. La evaluación de viabilidad constituye el núcleo del proceso evaluativo. Es el momento en el que se analizan los resultados financieros reales y se los compara con las proyecciones presupuestarias establecidas al inicio del proyecto. El objetivo no es solo comprobar si hubo superávit o déficit, sino entender las razones detrás de esas diferencias y su relación con el impacto académico logrado. El primer paso consiste en revisar el grado de cumplimiento del presupuesto. Se comparan los costos, ingresos y aportes institucionales estimados con los efectivamente ejecutados. Los aspectos importantes son las desviaciones entre lo presupuestado y lo real, los rubros que presentan sobrecostos o ahorros, las causas de las diferencias, es decir, inflación, demoras administrativas, variación de la cantidad de inscriptos, imprevistos logísticos, etc. Y el nivel de ejecución presupuestaria, porcentaje del presupuesto realmente utilizado. El segundo paso es evaluar los distintos escenarios de desempeño económico. Estos escenarios ayudan a visualizar cómo los cambios en variables clave, como pueden ser número de inscripciones, precios, costos, afectan la viabilidad del proyecto. Generalmente se analizan tres tipos de escenarios. El escenario conservador, en donde se proyecta una menor demanda o mayores costos, sirve para identificar el riesgo financiero mínimo aceptable. El escenario moderado corresponde a las condiciones más probables o realistas basadas en los datos históricos y supuestos razonables, representa la línea base para la toma de decisiones. Escenario optimista plantea una mejora en la demanda o una reducción de costos. Permite estimar el potencial máximo de rentabilidad o superávit del proyecto. Una vez comparadas las proyecciones y los escenarios, se pasa a determinar la viabilidad del proyecto. La viabilidad no se limita al equilibrio financiero, sino que evalúa la sostenibilidad general del proyecto en relación con su propósito académico. Los indicadores importantes son el punto de equilibrio, que recordemos es el número mínimo de inscripciones necesarias para cubrir los costos totales, el resultado económico final, que puede ser superávit, en equilibrio o en déficit, margen de contribución, la diferencia entre ingresos por participante y su costo variable, margen de contribución, diferencia entre ingresos por participante y su costo variable, relación costo-beneficio, si el beneficio obtenido, formativo, institucional o reputacional justifica la inversión. Toda evaluación de viabilidad debe culminar con una reflexión crítica. ¿La inversión realizada generó el impacto esperado? Responder a esta pregunta requiere integrar los datos financieros con los resultados académicos y sociales. La inversión vale la pena cuando los beneficios económicos, institucionales o de aprendizaje superan o justifican el costo asumido. En caso contrario, el análisis debe identificar qué factores incidieron negativamente y proponer estrategias de mejora para futuras ediciones, como pueden ser ajuste de precios, optimización de costos, alianzas, rediseño del formato, etc. El análisis de viabilidad permite cerrar el ciclo presupuestario con evidencia, integrando los resultados financieros con la evaluación formativa del proyecto. A través de este proceso, la gestión universitaria pasa de una lógica de ejecución a una lógica de aprendizaje y mejora continua. La evaluación no termina en el análisis numérico. Los resultados, por más precisos que sean, pierden valor si no se comunican y se transforman en conocimiento institucional. Por eso, esta etapa tiene que ver con compartir, documentar y aprender. El informe de cierre es la herramienta clave para registrar los resultados de la evaluación. Debe contener tanto aspectos cuantitativos
como son el equilibrio final, el punto de equilibrio o el nivel de ejecución presupuestaria, como aspectos cualitativos. Por ejemplo, aprendizajes, participación, impacto académico o social. Este documento permite rendir cuentas de los recursos utilizados, sistematizar la experiencia para futuras ediciones, fortalecer la transparencia y la comunicación institucional. Evaluar no debe ser un proceso individual. La retroalimentación entre las distintas áreas, académica, financiera, administrativa, de extensión, enriquece el aprendizaje organizacional. Por ejemplo, un área puede identificar mejoras en la difusión, mientras que otra aporta soluciones para optimizar los costos o los mecanismos de pago. Este intercambio genera sinergias internas y evita que los errores se repitan. Además, promueve una cultura de diálogo y colaboración en lugar de una visión fragmentada de la gestión. La evaluación debe servir como puente entre el cierre de un proyecto y el inicio del siguiente. Cada lección aprendida debe tener un reflejo concreto en la planificación futura. Ajustes de precios, diseño de nuevas estrategias de convocatoria, uso más eficiente de recursos o redefinición de metas financieras. En otras palabras, evaluar es sembrar información para mejorar el futuro. Cuando las instituciones sistematizan estas experiencias, logran desarrollar una memoria organizacional que fortalece su capacidad de gestión y su autonomía económica. Y finalmente, el verdadero propósito de la evaluación no es solo medir, sino mejorar de manera sostenida. Esto implica revisar procesos, corregir desvíos, innovar en la manera de planificar y ejecutar. La mejora continua transforma la gestión económica en un proceso dinámico donde cada proyecto aporta datos, evidencia y aprendizajes para el siguiente. Así, la universidad, como cualquier organización, evoluciona con base en su propia experiencia. En resumen, comunicar los resultados, compartir los aprendizajes y aplicar los ajustes necesarios son los pasos que cierran el ciclo de gestión con madurez institucional. Solo cuando la evaluación se comparte y se utiliza para aprender, cumple su función transformadora. Medir para mejorar y comunicar para crecer. Llegamos al final de este recorrido, donde integramos todo lo aprendido a lo largo de los 4 módulos. Empezamos reflexionando sobre la planificación económica y financiera, avanzamos hacia la evaluación económica de las propuestas formativas, aprendimos a elaborar y gestionar presupuestos y finalmente comprendimos cómo evaluar los proyectos para seguir mejorando. Este módulo cierra el ciclo completo de la gestión institucional: planificar, ejecutar, evaluar y retroalimentar. Cada una de estas etapas es parte de un proceso de madurez organizacional donde la gestión económica se convierte en una herramienta para la toma de decisiones y el fortalecimiento académico. Evaluar no significa solo rendir cuentas, significa aprender de la experiencia y generar información que permita mejorar las próximas iniciativas. Espero que este curso te haya ayudado a mirar la gestión universitaria con una visión más amplia, integrando los números con el propósito institucional. Recordá, cada presupuesto es mucho más que una tabla de Excel. Es una expresión cuantitativa de nuestras decisiones y de nuestras prioridades como institución. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí y por el compromiso que pusiste durante todo el curso. Te invito a que realices la actividad práctica final, donde vas a poder integrar todo lo aprendido hasta acá. Muchísimas gracias por participar, por tu interés y por formar parte de esta experiencia formativa. Nos vemos en los próximos cursos y proyectos. Adiós.